El título te lo adelanté. La venganza será terrible. O, si vos preferís, el Ministerio de la Venganza. Yo te pido, por favor, que me prestes atención desde el principio hasta el final. Porque cuando termines de escuchar, vas a comprender muchas de las cosas que están pasando. Aunque la venganza será terrible, es el título del histórico programa de uno de los artistas más queridos de la Argentina, el negro Alejandro Dolina. Yo lo voy a usar ahora mismo para otra cosa. Lo voy a tomar prestado para contarles cómo trabajan, escuchen bien, muchos presos de la corrupción K. Y digo muchos ahora, pero después voy a usar los nombres y los apellidos. Muchos presos de la corrupción K, en combinación con la expresidenta, que no habla públicamente, pero trabaja y fogonea, y varios de sus amigos, con la intención de preparar la venganza contra individuos. Por favor, les pido un poco de silencio. Gracias. Contra individuos y organizaciones a los que consideran responsables de haberles quitado la libertad. ¿Entienden el concepto? Preparan la venganza contra individuos y organizaciones que entienden son los responsables de haberle quitado su libertad. En el mundo en que viven, ¿no? Porque o son presos políticos o detenidos injustamente. Y están atacando ahora mismo, desde fiscales como Carlos Stornelli hasta jueces como Claudio Bonadío, que como Bonadío es más reservado y se mueve con más cautela, todavía no pudieron llegar a él. Porque por suerte no hizo nada para pisar el palito. Y muchos otros de Comodoro Pi. Fiscales, jueces. Atención, Comodoro Pi, los buenos, los malos, los coimeros, los no coimeros. Cualquiera que haya participado de una causa de corrupción K está en la lista de los vengadores. Y también están en la lista de víctimas legisladores como Carrió, Oliveto, Zubik, Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, que la vi por ahí, ahora se va a sentar. Y hasta medios y periodistas como muchos de quienes venimos denunciando la corrupción sistemática del kirchnerismo. ¡Ey! Nosotros somos periodistas. Nosotros mostramos lo que ustedes hicieron. No lo inventamos. Yo mismo he recibido, y no he sido el único, esta semana, saben en este momento a quiénes les estoy hablando. Vos sabés que te estoy hablando a vos y a tu amigo y a tu otro amigo. Esta semana misma he recibido mensajes directos e indirectos de gente a la que conozco desde hace años. Desde antes del kirchnerismo. Y que ahora trabajan junto a Cristina. Esos mensajes, más o menos irónicos, algunos los tengo en el teléfono, más o menos agresivos, dicen prácticamente lo mismo que el mensaje que con un tono más suave, más trémulo, dio Cristina en el video en blanco y negro que hizo para explicar el viaje de Florencia. El mensaje, en el fondo, lo que pasa es que Cristina lo hace con otro tono, ¿no? Pero el mensaje, en el fondo, es: no se metan con Florencia. Ah, hay novedades hoy sobre Florencia, El mensaje es: no se metan con Florencia. Pero el mensaje que dan el grupo de tareas de Cristina y otros es: no se metan con Florencia porque entonces la guerra no va a tener límites. A buen entendedor, pocas palabras. Nos vamos a meter con vos, con tu familia, con tus amigos. No lo dicen, lo sugieren por ahora. Pero la verdad es que cada día están más nerviosos. Enseguida te voy a dar el nombre y el apellido de cada uno de los vengadores. Por ahora permanecen agazapados, pero están juramentados, y ahora te voy a explicar cómo, para llegar al objetivo. Y cuentan, además de Cristina, con un aliado muy poderoso a quien consideran ya
entre risas, lo mencionan como el virtual titular del Ministerio de la Venganza. Uno que no está preso, pero que lo ofendieron porque interpreta que intentaron meterlo preso. Estoy hablando nada más y nada menos que del sindicalista Hugo Moyano. Quizá uno de los hombres más poderosos de la Argentina. Y también uno de los hombres en la Argentina que hoy maneja más dinero. Más dinero. Solo por la parte blanca. Blanca, pero manejada discrecionalmente. La que recibe de parte de sus afiliados, Obra Social, Mutual, Seguro de la Federación y el Sindicato Independiente. Moyano manejaría ingresos de 3.000 millones de pesos por mes. ¿Lo estás acusando de chorro? No, te digo la plata que le entra. Que deposita en plazos fijos, hasta donde sabemos, de los bancos de la ciudad, de los bancos provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Córdoba. Y de los que dispone, eso sí lo sabemos, porque tenemos muchos balances, como te imaginarás, sin ningún control y de manera discrecional. Ese es el ministro virtual, el titular del Ministerio de la Venganza. Pero utilicemos la información disponible y el saludable mecanismo de la deducción para que comprendas por qué yo no estoy inventando nada. Porque casi resulta obvio. Lo que pasa, en serio te digo, que acá analizamos la realidad con mucha superficialidad, pero cuando vos empezás a juntar datos, te vas a dar cuenta de las cosas. Que la perpetración de la terrible venganza va a ser, si pueden, consumada. Hay 200 presos de la corrupción K entre exfuncionarios y empresarios. Pero hay una élite de no más de 30 con las siguientes características. Presta atención, ya los voy a nombrar, ya te los voy a identificar. Tuvieron un enorme poder político y económico. Muchos de ellos desde barcos, aviones, hoteles, mansiones lujosísimas. Otros funcionarios, hasta las llaves maestras de los más altos estamentos del Estado, más allá de la llave de los tesoros a las que aludía Manzanares. Silvina Martínez, buenas noches. Muchas cosas para hablar hoy sobre esto, porque está todo vinculado. Stornelli, el tema Florencia, la declaración de Manzanares, todo está vinculado. Ahí está. Ahí está. Aunque debido yo después los voy a separar y ahora les voy a explicar por qué. Los voy a separar debido y les voy a explicar por qué. Hasta que cayeron presos todos ellos, muchos de ellos, desayunaban, por ahí del día no, pero desayunaban en Puerto Madero, Barrio Parque. O viajaban por el mundo cada vez que se le antojaba. Sentilo eso, sentilo. Les pasaba eso. Hasta que cayeron presos vivían de una manera. Ahora se levantan en prisión y tienen que pedir permiso. Por ejemplo, es un dato esto, cada vez que ingresan una botella de agua mineral. Ahora les va a hablar Cecilia de Vana, Facundo Pastor, Hugo Machiavelli, de cómo viven en las cárceles, en los establecimientos penitenciarios, y de un sistema que se llama IRIC. Acordate de este concepto, IRIC. Bueno, ahora, y escuchá esto porque no es un dato menor, aunque es obvio, les sobra el tiempo. Y la cabeza le funciona a 1000. Y tienen alrededor de ellos muchos abogados, los peores, que los melonean. Gana Cristina, volvemos, empecemos a preparar el operativo Venganza. También a muchos les sobra dinero, dinero que tienen escondido o a buen resguardo, a pesar de las medidas judiciales de embargo y de inhibición de bienes que tienen todo, ¿no, Silvina? Sí, todo. Totalmente, todos tienen las medidas, pero igual siguen manejando una gran cantidad de dinero en efectivo. Lo vemos con Cristina, con Florencia y con todos estos personajes, claramente. Y hay mucho dinero que siguen teniendo en el exterior. Cristóbal López y de Sousa tienen una empresa muy importante en el exterior que la justicia todavía no pudo llegar. ¿Cómo es? A ver, perdón, porque ese detalle no lo tenía. Claro, Cristóbal López y Fabián de Sousa, el 80% del grupo Índalo está a nombre de una sociedad extranjera offshore, que nosotros hemos denunciado en el marco de la causa Los Sauces. Es una Y lo escondieron. Exacto. De hecho, algunos de ellos, los miembros del operativo Venganza, esos 30, es una elite de 30 más o menos. Yo no te lo voy a nombrar a 30, pero los principales. Ya anticiparon en conversaciones informales
que le consta a algunas autoridades que gastarían parte de una buena parte de ese dinero que tienen para vengarse. Los integrantes de la élite, que de vez en cuando se juntan en espacios comunes, ahora les voy a preguntar a Cecilia y a Hugo, en espacios comunes, en especial en la unidad penal de Seiza, atención, la unidad penal de Seiza, o se conectan a través de sus abogados, lo hacen por un dinero extra. ¿Sabés que hay un grupo de abogados que cobra un dinero extra para juntarlos? ¿No es así, Hugo? Claro, son los que llevan información, dicen de lo que están hablando los medios, porque ellos muchas veces no acceden a toda la información y a partir de ahí generan comunicaciones y reuniones y actividades. Ellos, que les llevan y las traen por un dinero extra, los melonean y están convencidos de que Cristina va a volver. Y que por lo tanto ellos van a recuperar su libertad y su estatus anterior. Todos ellos, y no por casualidad, escucha esto, están encuadrados bajo el programa IRIC. ¿Qué significa IRIC? Anotá porque es muy interesante el concepto. Intervención para la reducción del índice de corruptibilidad. Voy de nuevo. Interrupción del índice de corruptibilidad. Todos los encuadrados en el IRIC tienen por lo menos 2 o más de las siguientes características. Perdón, están marcados así. ¿Viste? Como cuando te marcan como persona relevante, expuesta. Bueno, estos presos, todo lo que te estoy mostrando, son IRIC. Porque tienen 2 o más características de las que te voy a mencionar. Textual del programa. Alto poder económico adquisitivo. Vinculación con grupos de criminalidad organizada, nacional e internacional. Procesamiento por delitos de corrupción, todo. Crimen organizado, lavado de dinero, lavado de activos, cohechos y tráfico de influencias. Capacidad de influir e infiltrarse en las esferas del gobierno, del actual gobierno, o del poder político. Capacidad de corromper e influir con el empleo de dinero o la violencia. Mirá la foto. ¿Vos creés que no la tienen la capacidad? Yo creo que la tienen. Mirá, y fíjate que con la violencia, mirá para arriba, o con el dinero. Fíjate Barata, el gran valijero Barata. A ver si se creen que somos tontos y que dejaron todo, que todo el dinero se lo dejaron a la justicia. Barata, Cristóbal López, Fabián de Sousa, etcétera, etcétera. Otra característica, haber sido un alto funcionario público. 3 fuentes independientes, como se debe, consultadas dentro y fuera del sistema penitenciario, evalúan como potenciales vengadores a, empiecen a anotar, y les voy a explicar por qué. Cristóbal López, preso por defraudación fiscal agravada. Él se encuentra en el penal de Seiza. Perdón, ¿en qué pabellón, López? Creo que es en el pabellón 3. Después me explicar por qué. Sí, en realidad el módulo es el 6. Tengo dudas si es el pabellón 3 porque los módulos tienen varios pabellones. Después me explicar por qué tiene importancia eso, por favor. El penal de Seiza. Se descuenta, bueno, lo acaba de decir Silvina Martínez, que tiene una fortuna personal escondida parecida a la de los bienes que le incautaron. Y no sé cuánto le incautaron a Cristóbal López de Sousa. No, sí, bueno, fue importante porque pensá que el perjuicio al Estado había sido importante, pero más allá de eso sigue teniendo muchos bienes y mucha fortuna escondida. Bueno, pero mirá lo sencillo que te voy a contar. Este señor, preso por defraudación impositiva agravada, sigue siendo dueño de una señal de cable y él, junto con Fabián de Sousa, manejan esa señal de cable desde la cárcel. Van y a veces por mensajes que le dan y otras veces derecho viejo. Una señal de cable a la que se usa como ariete para operar contra quienes considera sus enemigos. Yo acá parto de los periodistas, Hoy vi cómo mandaban uno a escrachar periodísticamente, porque eso no es una entrevista, es Stornelli. Lo vi, ese chico creo que trabajaba en otro canal antes, pobres, ¿no? Los usan Yo no me meto con los laburantes. Pobres, tienen que hacer el laburo, los mandan y los hacen. Pero eso periodismo no es. Hoy mismo sucedió. Él o su socio, Fabián de Sousa, que está en la misma situación procesal, en idéntica situación económica, el que le dijo a Manzanares, no, Víctor, tenés que ser más estratégico. Nosotros acá, estrategia. Paramos la pelota,
mucho tiempo para pensar, mucha plata, que también está alojado en el penal de Ezeiza, mandaron a hacer un escrache con apariencia de requisitoria periodística en la puerta de la casa del fiscal Stornelli. ¿No me crees? Mirá. Doctor. No. Doctor, le pido por favor solamente una palabra, saber por qué no se presentó hoy a lo de Ramos Padilla. Solamente eso le pido, una palabra solamente, saber si se va a presentar solamente para hablar con el juez Ramos Padilla. Solamente una palabra, doctor, ¿por qué no ha presentado el celular? ¿Su relación con D'Alessio? Una palabra, doctor, por favor, solamente. Fuerte, que tengo... ¿Vieron eso? Eso no es un reportaje, los teléfonos, eso es un escrache periodístico. Al estilo 6-7 Rocho. Al estilo Virs, al estilo de toda esa banda que es un desastre con los medios de comunicación en la Argentina. Ahora parte de esa banda está ahí. Pero si ustedes quieren saber cómo le pega la cárcel a la gente y cómo puede reaccionar una persona que vivió en libertad muchos años, después de una breve temporada a la sombra, recuerden y vean, porque a mí me impresionó, este video de Cristóbal López. Fue una nota que primero hizo en exclusiva A24, porque en ese video se muestra tal cual es, o tal cual salió de la cárcel, como un león enjaulado. Mirá. Estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Lean, muchachos. ¿Cuál va a ser el próximo paso a partir de ahora? Porque para saber cómo va a actuar usted de ahora en adelante, usted dijo que estuvo secuestrado. Esa es su visión. ¿Cómo actuar? No es mi visión. Lee el expediente. Ahora, López, ¿cómo va a actuar a partir de ahora? Lee el expediente. Espere, López, no se enoje. La pregunta es, No, si pero no usted me lo enojo, soy secuestró así. la justicia, Sí. ¿por qué cree que lo secuestró? La justicia no. La justicia no. Un juez. El juez Ercolini. Okay, el doctor Ercolini. Sí, exactamente. ¿Por qué se lo hizo a usted? ¿Cree que hay una animosidad? ¿Usted tenía... Habría que preguntárselo a él. ¿Quién le dio la orden? ¿Coimear a usted alguna vez? Jamás. ¿Para usted hay una orden que excede a la justicia? ¿Usted cree que hay una orden política? Totalmente. ¿Se considera un preso político? Usted lean el expediente, muchachos. En lugar de hacerme preguntas, de acá al martes, estudien el expediente. Sí, pero usted así no- me hacen preguntas bien hechas. Ok, yo le pregunto igualmente, ¿usted está al día con sus impuestos, López? No, señor. Una cosa es tener deuda y otra cosa es evadir. Bueno, vos fíjate, analicemos el lenguaje como se hacía antes en las clases de Semiótica. semiótica, ¿no? Cristóbal López, muchachos, vayan en el expediente. Segundo, la justicia no un juez. Un juez al que lo mandaron. Típico pensamiento kirchnerista. Como se la pasaron ordenando a jueces lo que tenían que hacer, ellos creen que Ercolini fue mandado a ponerlo preso. Y hay que decirle algo a Cristóbal López Ercolini. Nombrado por Cristóbal López en el operativo Venganza, es víctima, va a ser una, perdón, yo no quiero alarmar a nadie, va a ser otra de las víctimas del operativo Venganza. Tipo que nombran, ¡pum! Pero no solo Cristóbal López, sino también Luis Delía. Le pasó lo mismo. Entró, salió, ahora volvió a ingresar, ¿no? Igual que Cristóbal López. Pero entre que entró y salió con un resentimiento, con un odio y con unas ganas de venganza impresionante. Y cuando lo largaron, amenazó en tono desafiante. Díganme si esto no es desafiante. En el kirchnerismo creen que son tiempos de moderados, de tipos delicados, que dicen la palabra justa, que... Yo veo un moderado y llamo a la policía hoy, Un moderado es sinónimo de garca. Con la oligarquía, con el imperio no se puede ser moderado. Ni piedad con estos hijos. Cuando volvamos con todo, muchachos, ya aprendimos esa lección. La salida de esta peste es el nacionalismo popular revolucionario. Nueva constitución, expoliación de Clarín, nacionalización del comercio exterior, nacionalización y cooperativización de la banca, reforma agraria, reforma urbana, estatización de todas las empresas de servicios públicos, que los servicios públicos sean declarados un derecho humano, puesta en disponibilidad de toda la justicia, en especial de la justicia federal,
todos, a revisarle todos los pliegos. Y los que se prestaron a meter preso a los compañeros, ni piedad. Esos jueces van a ir a la cárcel, hijo de... Esos que privan ilegítimamente de la libertad a nuestros compañeros, con causa trucha, con pruebas trucha, con testigos truchos. Pasalo, Telenoche, intratable y la... ¿Está? Hijos de mil... Bueno, decime si eso no es un pedido de venganza, si yo estoy exagerando. Dígame si eso no es un pedido de venganza. De otra constitución, otra... Se van a tener que hacer cargo de lo que dicen, ¿eh? Se van a tener que hacer cargo. No es una tontería. Muchos otros presos K quieren venganza, claman venganza. Pero cada caso tiene su explicación. Por ejemplo, no es casual que Roberto Barata haya estado detrás de la operación para voltear a Stornelli y los cuadernos y la causa de los cuadernos. Me hago cargo de lo que digo. No es casual que Barata haya impulsado y financiado probablemente el operativo PUF del que hablaba Eduardo Valdés. Una cosita, Eduardo Valdés, no me mandes más mensajes, ¿eh? No me mandes más mensajes. No funciona con eso, ¿eh? Ni irónicos, ni agresivos, no funciona. Roberto Barata también está en Ezeiza, como Cristóbal de Sousa, Amado Vudú, Núñez Carmona, el Mono Minichelli, cuñado de Vido. Ah, las mujeres de Vudú y de Vido también están en otro operativo. El operativo presos políticos. Preparar el terreno para hablar de presos políticos. ¿Vieron las fotos de Alessandra Minichelli y la esposa o la compañera de Julio de Vido? Presos políticos, presos políticos. De hecho, usaron... A ver, no tenemos que dejar pasar esto. Usaron el último 24 de marzo, que es una fecha sagrada para la memoria y la dictadura, para hablar de presos políticos. Y los están acusando de corrupción. Sus mujeres lo definen como presos políticos. Andá a saber qué significará o qué entenderán ellos como presos políticos. Pero Julio de Vido, yo quiero ser justo en esto, es el único de los presos IRIC. Está bien definido, presos IRIC, ¿no? Sí, porque están dentro de la órbita de ese sistema. Que está en Marcos Paz y no está en Ezeiza. Fíjense ustedes qué curiosidad. Y parece ser el único de los presos pesado K que parece estar al margen del operativo. ¿Cómo lo sé? Porque de hecho, cuando Víctor Manzanares volvió a Marcos Paz y el exministro lo vio y supo que iba a transformarse en imputado colaborador, en un arrepentido, fue uno de los pocos que no trató de convencerlo de que mantuviera la boca cerrada. Yo tengo una hipótesis de por qué, ¿eh? Dicen que De Vido le dijo, hacé lo que sentís, Polo. Yo creo que se lo dijo porque todavía De Vido mantiene un gusto amargo en la boca, el gusto amargo de la traición que sintió cuando Cristina le soltó la mano y permitió que se le formara quórum para el desafuero. Porque yo también analizo la política, ¿eh? No se crean que solamente leo expedientes. Pero también sos presos IRIC y están en el pabellón de Ezeiza, presuntamente conspirando el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Preso desde abril de 2006. El primer preso del el primero. kirchnerismo. Claro, porque nosotros nos olvidamos, dice Jaime, uno, ¿cuánto hace? El testaferro y socio de Néstor y Cristina, Lázaro Báez, muy activo en esta conspiración. Jaime ya sabemos que está preso por orden del juez Julián Ercolini desde abril del 2006 y Lázaro también desde abril del 2006. Fue en 4 días quedaron Claro. presos los dos. Jaime por las causas de la locomotora chatarra y Lázaro, ¿te acordás que cayó preso después? Claro, acá en la Argentina pasa cualquier cosa. ¿Vos te acordás que cayó preso por el avión? Claro. ¿No? Claro, exacto. Claro, porque no había dado el plan de El vuelo. plan de vuelo correspondiente. Ojo que ahora en abril se vence la prórroga de un año que le habían dado a Lázaro Báez. Dato, no sé qué va a hacer el tribunal. Lleva 3 años con prisión A preventiva. ver, no me hablen en lenguaje expediente. ¿Qué me querés decir? Bueno, a ver, la prisión preventiva, recordá que había sido por 2 años, después el tribunal oral se lo había prorrogado por 1 año más porque tenía esa facultad para hacerlo, y ahora en abril se cumple la prórroga que había dado el tribunal oral. Está en el medio del juicio, Claro. pero hay que ver qué decisión se toma con esto, ¿no? Si le decide prorrogarlo, si hay condena, cosa poco probable en este poco tiempo que falta, creo que el 4 de abril, 5 de abril se vence Sí. el plazo. El 4 de abril. El 4 de abril. Exactamente. Estoy acordando de la imagen de Lázaro Báez bajando del avión privado en San Fernando y nosotros dijimos, no, esto es un escándalo en la Argentina. Ya nos olvidamos. Lázaro Báez,
Sebastián Casanelo. Así que, ¿te acuerdas? Casanelo lo puso preso porque se quería fugar, interpretó que se quería fugar, porque no había sentado la hoja de ruta. Y Báez está detenido ahora, procesado por la ruta del dinero K. La justicia le embargó bienes por, ¿cuánto? 250 millones de dólares. Pero fuentes muy cercanas al propio Báez aseguran que Báez posee una fortuna de 500 millones de dólares. Y yo ya puedo aclarar cualquier cosa, 500 millones de dólares. Y obviamente también está dispuesto, preso, a usarla para financiar parte del operativo Venganza. Los presos K, que están todo el día maquinando una estrategia para la venganza, se comunican entre sí de varias maneras. Algunos tienen teléfonos celulares. Algunos dicen que hay un chat secreto que a mí no me consta todavía que exista. Otros se comunican ¿cómo? Sí, ¿sabes cómo lo hacen? A través de sus familiares, del mismo modo que tuitean. Es decir, Delía, por ejemplo, lo hace a través de su esposa, sus hijos. Así se manejan. En realidad tienen prohibido por el Servicio Penitenciario Federal tener celulares. ¿Y a través de los celulares de sus abogados? Exactamente, porque sus abogados le traen las noticias todo el tiempo y a partir de ahí se organizan actividades entre ellos en el Zoom, digamos, en el patio de usos múltiples, a donde salen después de cada mañana. Estamos hablando de Seiza, ¿no? De Seiza, que es donde está la mayor cantidad de detenidos. Exactamente. Facundo, ¿vos me querés decir algo? No, que Marcos Paz es distinto, vos lo marcabas recién con el caso de Vido, pero obviamente la mayor actividad, de hecho, el IRIC funciona en los dos lugares. En los dos lugares. El programa funciona en los dos lugares. Marcos Paz fue una cárcel pensada más que nada para represores. Claro. ¿Qué me decías? No, que el Pata Medina estaba dentro del IRIC y lo sacaron cuando se peleó con De Sousa. Cuando se peleó con De Sousa. Porque se prevé que esos son de otro nivel, los del IRIC, como vos explicabas, vinculados con delitos de corrupción, y de bajo nivel de conflictividad. Bueno, algunos abogados son muy serios y honestos. Otros participan de las supuestas conspiraciones. Por ejemplo, digo presuntamente, ¿viste? Porque son abogados, te van a hacer una querella. Franco Bindi, escuchá, defensor de Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas. Es socio, escuchá tu nombre, Bindi, es socio de Elizabeth Gazzaro, la misma que encabezó el intento para desplazar a Casanelo con esa mentira de que se había encontrado con Cristina. De Gazzaro se sospecha que está demasiado cerca de Barata, el del operativo PUF, que tuvo contacto con él, que usó a gente para tomar fotos que los podrían involucrar con Marcelo D'Alessio y que es Elizabeth Gazzaro una de las más activas para lograr el éxito del operativo PUF, porque su recompensa, imagino, sería millonaria. Franco Bindi, acordate, te lo nombré ayer, y Elizabeth Gazzaro trabajarían con Alan Bogado. Alan Bogado vos lo pusiste en el libro de Nisman, ¿no? Alan Bogado fue tapa una mañana del diario ¿Espía? La Nación. Claro, lo vinculado, inorgánico. La CIDE nunca lo asumió como un espía propio, ¿no? Pero él lo reconoció. Bueno, él reconoció haber trabajado para Estiuso. Él firmó en una escribanía haber trabajado para Estiuso porque temía también por su vida. Yo lo entrevisté en su momento a Alan Bogado, un personaje muy particular. Muy particular. Supuesto es agente de la CIDE, digamos. Pero Franco Bindi, recordalo, además de abogado de Lázaro, es defensor de Pedro Chévez o Pedro González, el presunto chacarero que denunció a Marcelo D'Alessio, pretendió ensuciar a Stornelli. Bindi está detrás de la abogada Salvo. ¿Quién es la abogada Salvo? Es una especialista en derecho laboral. ¿Dónde tiene la dirección la abogada Salvo? En el Instituto Patria. ¿Te suena? Y es columnista de Horacio Berbisky. ¿Te suena? Aunque su nombre no figura formalmente como representante de Chévez. Bindi está ahí. Todos los presos K que participan del operativo Venganza están furiosos. Porque a pesar del ruido que está haciendo la causa contra Stornelli y la maniobra para victimizar a Florencia Kirchner, los juicios por corrupción avanzan. Con bastante prisa en algunos casos y sin pausa. Todos, no se cae ni uno solo. Los cuadernos, la ruta del dinero K, los sauces, Otesur, Vialidad. Y estos vengadores están más furiosos todavía porque los periodistas de investigación, muchos que no tienen ni tenemos miedo, nos anticipamos a sus jugadas sucias. Y ahora ellos saben que a partir de este momento se van a tener que cuidar más que nunca. Sus abogados ni hablar. Y la expresidenta también, aunque todavía la protegen los fueros. Quiero información de Cecilia, de Hugo Machiavelli y de Facundo Pastor. Los estoy escuchando, vamos. ¿Qué tal, Luis? Sí, a ver, en el sentido de Florencia Kirchner, que es lo último que sabemos, es que hoy el Tribunal Oral Federal 5 decidió
reducir el tiempo de lo que ella había pedido para quedarse en Cuba, extender su estadía allí, y le dio 15 días. El 4 de abril ella tiene que volver a la Argentina y tiene hasta 48 horas para presentar la documentación, el pasaporte que acredite dónde estuvo y demás. Veamos el documento, ¿no? Por favor. Esta es la resolución de los jueces, José Martínez Sobrino, Adriana Paliotti y Daniel Obligado, donde dicen una prórroga por el término de 15 días después desde el 21 de marzo al 4 de abril de 2019 para permanecer en la ciudad de La Habana, Cuba. Eso es lo que le autorizaron, le concedieron a Florencia Kirchner. A ver, hay que resumir diciendo las cosas con más sencillez y sentido común. No tiene más de 2 semanas para volver Florencia Kirchner. Perdón, señora expresidenta, todos los que la rodean a ella que dicen que la están molestando a Florencia Kirchner. No es culpa nuestra eso, nosotros no inventamos eso. Ni inventamos la enfermedad, ni perseguimos a nadie. Tiene solamente 15 días para volver. Porque el operativo Venganza también se vincula con Florencia Kirchner, ¿no? Sí, sí, claramente. O sea, se mezcla. Operativo Venganza por un lado y operativo no toquen a Florencia por el otro. Como si nosotros le estuviéramos agrediendo personalmente. ¿Un párrafo más ahí? Sí, claro. Es donde explican los jueces todo lo que Florencia tiene que entregar, o su defensa, mejor dicho, tiene que entregar antes de su vuelta, ¿no? Van a desarrollar ahí la historia clínica, el certificado, no alcanza. Sí, la historia clínica, el certificado. Completa. El certificado totalmente, completo. Sí. No les alcanza, quieren tenerlo en soporte físico y soporte digital. Bueno, está claro que no confían en el secretismo. No. En el secretismo que inventaron perdón, yo no sé si las autoridades cubanas son cómplices o no, pero es puro secretismo. Absolutamente, y la justicia quiere despejar este secretismo y lo que le está pidiendo es que ella especifique, que alcancen todo, ya sea digital, en papel, placas, estudios, todo lo que se le haya hecho en Cuba y antes. O sea, quieren tener realmente la historia completa de Florencia Kirchner de salud. Primera consideración sobre esto. A ver, yo lo que digo es que me parece que al tribunal... Primero, 2 cosas. A ver, hay que ver lo que dice el Tribunal Oral 8 con el caso Tesur, porque recordemos que ella está en 2 juzgados, con 2 juicios orales, entonces tiene que acreditar en los 2 lugares. Hay que ver qué resuelve el Tribunal 8 con relación a este pedido, ¿no? Y por otro lado, yo creo que al Tribunal 5 particularmente se le fue de las manos esta situación, porque vos ves... la cantidad de incidentes que hay de autorización para salir del país de todos los involucrados en esta causa, y son muchísimos, con 200 fojas cada una. ¿Qué significa esto? Como decir términos tribunalicios, que Romina Mercado, San Felice, Cristina, Florencia, entre otros, salieron durante todo este tiempo de investigación fuera del país. Ahora me preguntás, ¿con qué plata lo hicieron si tienen todas las cuentas embargadas? ¿Qué alegaron? ¿Por qué se fueron? Como si vos tenés todo un entramado donde, por ejemplo, en el caso Muñoz, que está ligado con todo esto, tenés múltiples sociedades en el extranjero y negocios en el extranjero. ¿Por qué la justicia autoriza a estas personas que están procesadas por asociación ilícita y lavado de dinero a salir del país y volver cuando tienen prohibición de salida del país? Con el riesgo que implica, ya no el riesgo de fuga porque van a volver, sino entorpecer el curso del proceso y evitar recuperar el dinero. A ver, yo, Silvina, y a todos ustedes les digo, yo no creo ni que Cristina Fernández ni que Florencia Kirchner no se pongan a derecho porque ya lo hicieron varias veces. Exacto. Sí veo una especulación política en todo, ¿no? Que el operativo Lástima por un lado, el operativo Venganza por el otro, el operativo No Toquen a la Nena. Yo no tengo ningún problema. Por ahí es una piba fantástica. Ahora hay un problema jurídico acá. Si yo tuviera un problema jurídico como ella, lo primero que hago es presentarme. Y si, bueno, no voy a decir si yo fuera la madre porque es otra cosa, pero no hay cosas personales. No mezclen lo personal con lo jurídico, porque lo jurídico no es personal. Mira, yo te voy a dar, para que vos lo veas, esto es algo inédito, la defensa que utilizó Florencia Kirchner en el caso de los Sauces. En ningún momento plantea nada de lo que dice la madre. O sea, la defensa que plantea Florencia sigue siendo la misma defensa política de Cristina en todo momento. Cada uno tiene que presentar sus defensas, sus testigos y sus pruebas en la instancia de juicio oral. Es lo más importante ya. Ahí va con qué te defendés. ¿Y sabés quién es el perito de parte de Florencia para investigar los números? Un funcionario de alto rango, la mano derecha de Aníbal Fernández, Luca Ganserain. Ese es el perito que puso Florencia Kirchner. Entonces sigue con el mismo... Luca Ganserain, está siendo investigada en otras causas. En otras causas, ¿no? ¿Qué causa? ¿La causa de Gil Carbó? ¿Del edificio de Gil Carbó? No, la de Mamá Corazón. La de Mamá, la de Andrea del Boca. La de Andrea del Boca, que dicho sea de paso, ahora va a juicio oral. A juicio oral. Está retrasado, ¿eh? Y hay otro expediente más en el que está siendo investigado que está en una etapa previa. Bueno, es el perito de parte de Florencia. Ok, y ahora yo me voy a ir a hablar enseguidita con... Porque esto también, ¿qué tipo de país queremos? Yo me voy a ir a hablar con Fernando Iglesias y con Arroyo, con Daniel Arroyo. Son 2 personas
que se conocen hace tiempo, nos conocemos? Porque yo quiero que me digan cómo el país sale. No, que no me empiecen a guitarrar, no ellos, ¿no? Pero yo he escuchado acá a gente que participó de la destrucción del país, manipuló estadísticas, le mintió a la gente durante 10 años y todavía nos dicen qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que salir. Y plantean soluciones mágicas o salvadores de la patria. Pero antes déjeme vincular el último o uno de los otros puntos que tiene que ver con esto, con el operativo de venganza, con Florencia. Es el caso Stornelli, el caso Stornelli. Acá no es cuestión de ponerse de un lado o del otro de la grieta. Acá es cuestión de informar qué es lo que está pasando de verdad. Y Machiavelli tiene información sobre la presentación de Stornelli y sobre los argumentos que implica esa presentación. Dale, Hugo. Luis, el fiscal Stornelli hoy no se presentó a declarar, eso ya lo sabemos, pero el escrito de 10 páginas en donde argumenta las razones de por qué no estuvo frente al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, es este. Te voy a decir los aspectos fundamentales que se tratan ahí. Primero, dice el fiscal a través de su abogado Roberto Rivas, flagrante violación del artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 120. ¿A qué se refieren ambos artículos? Uno, a la violación a la defensa en juicio que tiene Stornelli, y el otro a la intromisión por parte del juez en un ámbito que no le es competente, es decir, el Ministerio Público Fiscal debe analizar la situación del fiscal. Por otro lado dice, hay antecedentes de planteos de nulidad territorial y además de la recusación. Claro, el juez lo que hizo hoy fue responder y negar la recusación, pero la territorialidad, es decir, la jurisdicción del expediente, lo va a resolver la Cámara. Eso está pendiente. Y además dice, mientras presenta mucha jurisprudencia, el juez insiste en citarme, se empeña, hay una prosecución en mi contra, dice el fiscal Stornelli, mientras es incompetente. Bueno, y dentro de un ratito Facundo Pastor va a terminar de presentar, valga la redundancia, la presentación contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura, que eso también es un dato muy importante. Y antes del final del programa vamos a hablar con Mariano Borinsky. ¿Quién es Mariano Borinsky? El camarista de casación y presidente de la comisión que está presentando un nuevo código penal. Eso sí que es importante de verdad, no las operaciones. Eso sí que es importante de verdad. Hace tiempo que están, y gobierno, oposición, mucha gente detrás de eso, para mejorar la calidad de la justicia en la Argentina. Eso sí que es importante de verdad. Bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿algo para decir de esto? No. No, yo espero que sí, que la oposición acompañe en el Código Penal. Las últimas noticias que tenemos no son de ese tipo. No, pero más allá del Código Penal. Yo voy a plantear, no importa no importa políticamente qué es lo que pase. Acá hay un montón de gente preparada para vengarse, para salir, que está presa o está fuera de la cárcel y están trabajando para eso. A muchos nos consta. Y afuera, si querés te paso mi cuenta de Twitter y fíjate todos los que me dicen, cuando ganemos no vas a poder caminar por la calle, te vas a tener que exiliar, ya vas a ver amenazas de golpe. No hay por qué naturalizar eso. No, de ninguna manera hay que naturalizarlo. Me parece que es una cosa, es una demostración de intolerancia política y es una demostración también de qué lado está la grieta, porque uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, te puede parecer mal o te puede parecer pésimo, pero esto es el tipo de violencia política que es la diferencia entre una democracia y una dictadura. Y no es casual, porque viene de arriba, viene de Cristina Kirchner el fin de semana diciendo que este gobierno es lo mismo que la dictadura, porque tiene las mismas políticas económicas. A ver, son dos cosas distintas. La dictadura, es la represión, es el exilio, son los desaparecidos, Mezclar esas dos cosas es una vergüenza y viene de arriba hasta abajo. De arriba hasta abajo. Claramente el gobierno no es una dictadura. A mi modo de ver, encara un programa económico equivocado y que nos mete en un lío bárbaro, pero no es una dictadura. Los que cometieron delitos tienen que estar en la cárcel. Y si hay un cambio de gobierno, el próximo cambio de gobierno tiene que ir para adelante y no para atrás. No se trata de venganza, sino de empezar a reconstruir una Argentina que tiene un montón de problemas importantes. Claramente estamos frente a un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, que en mi opinión encara políticas que aumentan la pobreza y aumentan la desocupación. Yo quisiera que hubiera otro gobierno que encare otra política económica. Ni venganza, ni nadie que quede impune. Ahora yo planteo una pregunta. ¿Cómo se hace? Por ahí, Macio, deme una receta. Y le digo,
Usted integró el gobierno, pero en el principio, yo no tengo, o vos, yo no tengo nada contra vos, me parece que sos una persona democrática, que se puede conversar con vos de economía, de cualquier cosa, bueno. Y bueno, hasta se puede conversar, perdón, con un mejor tono que con Fernando Iglesias, que también es democrático, eso se puede hacer. Ahora, yo escuchar a gente que participó del desastre y que nos da receta de cocina para salir de la crisis me genera... Así que yo quiero escucharlo, a ver cómo salimos de esto. Yo creo que hay que salir de la crisis ahora, ya, no en agosto, en octubre. Para mí hay que hacer dos cosas. Tomar los 11 productos de la canasta básica y establecer algún criterio para que no sigan aumentando los precios. El problema central hoy de la Argentina, ¿por qué aumenta la pobreza? ¿Por qué se desacomoda todo? Porque suben permanentemente los precios de los alimentos. No estoy hablando de regular la economía. 11 productos de la canasta básica, establecer un criterio. ¿Eso se puede hacer? Pero tiene que hacerlo. ¿Se puede, Fernando, eso? Pregunto, ¿es técnicamente posible hacerlo? Mirá, yo creo que es muy difícil salir de los problemas que causaron determinadas políticas económicas volviendo a aplicar esas políticas económicas que se aplicaron durante 12 años con un gobierno que tuvo mayorías parlamentarias en ambas cámaras, que tuvo un precio promedio de la soja en 480, está en 330, pero lo que tuvo la tasa del dólar en 0,25, está en 2,75. ¿Está planteando lo mismo que planteó el gobierno anterior? Y a mí me parece que el control de precios es lo que hizo el compañero Moreno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? A una versión light de Moreno. La verdad es que a mí me sorprende la reiteración de errores. Explique los argumentos. Es fácil decirlo. Básica. El gobierno acaba de establecer 550 productos de precios cuidados. Lo que tiene que hacer es que se mantengan los precios. Ni siquiera es un debate sobre la economía más regulada, menos regulada. Estableció 550 productos que objetivamente no se encuentran. Sí, hay muchos que no se encuentran. Que no se encuentran. Bueno, es que ese es uno de los problemas que trae. Fijar los precios te trae desabastecimiento. Lo que tiene que hacer... Venezuela, ya pasamos en la Argentina por eso también. Básicamente, no puede la leche más barata no estar y estar el resto de las leches y así. Lo que tiene que hacer el Estado es esos 550 productos, evitar. En algunos casos crecieron hasta 200%, no tiene sentido. Establecer eso simplemente, precios cuidados. Primer punto. Yo digo para la emergencia. Está bien. Y el tema de cómo hacer crecer la economía. Porque yo escucho, baja impuestos, sube impuestos. El déficit lo aguantamos, pero al fondo no le damos bola, o sí, o cuando nos conviene sí. Está una confusión, pero padre. Para mí no digo, perdón, no estoy diciendo que este gobierno está haciendo las cosas bien, está claro que no las está haciendo bien. Bueno, no confusión de parte del gobierno. Yo creo que el gobierno dice, estamos haciendo lo que hay que hacer, y yo creo que eso es así. Y me parece que cuando vos preguntás cómo se sale, yo que no soy en ese sentido el que he dicho que uno de los errores del gobierno ha sido el excesivo optimismo, creo que se sale de a poco y con esfuerzo. Y cualquier otra salida es un atajo que nos lleva de nuevo al mismo lugar donde empezamos. Y el gobierno está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que estamos saliendo con un esfuerzo enorme de la gente, de todos? Pero estamos saliendo. A ver, ¿qué es lo que ha llevado a la Argentina a la decadencia económica? Toda una serie de déficits de los cuales estamos saliendo. Déficit fiscal, lo teníamos prácticamente ya déficit primario y hemos reducido fuertemente. Déficit comercial, un país que importaba mucho y exportaba poco. Empezamos a estar en positivo en el balance de comercio exterior. ¿Y las malas noticias? Déficit energético. Estamos saliendo del déficit energético. Con unas tarifas muy altas y muy difíciles de soportar. Es cierto, estamos en un momento difícil. Yo no tengo la receta mágica. Bueno, pero la energía cuesta. Y si nosotros no la pagamos, te quedás sin luz como nos quedamos sin luz, y te quedás sin energía, y te quedás con debido, trayendo barcos truchos de Venezuela que te hacían pelota y tenías que meterle el cepo cambiario. A ver, pongámosle un paraguas a esa parte. Quiero escuchar a Daniel Arroyo sobre esa parte. Perdón, un segundo, así por lo menos planteamos tema por tema. No, a ver, yo creo que el déficit cero... Yo creo que el déficit cero es incumplible. ¿Qué está pasando hoy? ¿Lo están cumpliendo? Con este esquema. El gobierno achica los gastos para llegar al déficit cero. Se le cae la recaudación, pues se para la actividad económica. Vuelve a achicar. Se le vuelve a caer la recaudación, vuelve a achicar. No es posible. No quiere decir esto que cualquiera gaste cualquier cosa, pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Ahora está bien, Daniel Arroyo, si no hay déficit cero, yo no defiendo al gobierno. No, pero digo, entre déficit cero y hacer yo diría, el gobierno cosa, se entrampó con el fondo, está bien. El déficit, si no hay déficit cero, no hay ayuda al fondo. Si no hay ayuda al fondo, esto se viene abajo, Pero supongamos que gana el gobierno la próxima y sigue, va a tener que renegociar también con el fondo, es objetivo. Pero a ver, solo para un solo análisis. ¿Qué hizo el gobierno con el fondo y qué creo yo que hay que hacer? Primero tomó 50.000 millones de dólares de deuda, los tomó en principio de manera preventiva. Dice, no lo voy a usar y que está ahí. Después dice, dámelo y lo usa de acá al 2023. Después dice, dámelo hasta el 2019. Después pidió 7.000 más y ahora pide 9.600 millones de dólares para poder controlar el tipo de cambio. Técnicamente la negociación. Pero digo, más allá de eso, lo que hay que hacer es establecer un criterio para cuidar determinados sectores económicos. Y nosotros, ¿qué es lo que define cuánta pobreza hay en Argentina o no? Construcción y textil.
¿Qué es lo que define? Si va a haber más trabajo, ¿no? Construcción y textil. A ver, estábamos en el déficit. Primero, Daniel en este momento está con el grupo de Cristina. ¿Qué hizo el gobierno de Cristina? Recibió un país que tenía superávit gemelos después de un ajuste monstruoso hecho por Duhalde que subió la pobreza al récord del 57%, con un más 50% en un año solo. Después de eso tuvimos... ¿Esos números son...? 2002. El récord de pobreza en Argentina era el equipo de Duhalde, que ahora propone a Labaña, o a Massa, ya no sé a quién propone, 57,5% registrado en octubre del 2002 por el INDEC. Y récord de desocupación, ministra de Trabajo, Graciela Camaño, 21,5% de desocupación. Después de ese recorte monstruoso, vino Labaña, vinieron los superávit gemelos y Labaña. ¿Qué hicieron? Y bueno, empezaron a rifar los superávit gemelos y terminamos en un 8% abajo. En el medio, puedes decir, bueno, ¿solucionó el problema de la pobreza? No, la verdad que los índices de pobreza, y nosotros admitimos nuestro fracaso en esto, creíamos que iba a andar mucho mejor, nos comprometimos a que andara mejor, pedimos disculpas y estamos seguros de que, bueno, ahora, los niveles de pobreza que tenemos en este momento son los mismos que dejaron estos muchachos. No son peores, son los mismos. Y en el medio de eso, vos tenés, como te decía, 5 grandes déficits de la economía que fuimos estabilizando. Porque recibimos atraso cambiario enorme, tipo de la convertibilidad, no hay atraso cambiario. Cepo y devaluación. Cepo, default. No, pero digo, el cepo generó la devaluación. Digo, la otra cara del cepo. Luis, recibimos cepo cambiario, default. No hay cepo, no hay default. Recibimos atraso cambiario y tarifario. No hay atraso cambiario, estamos solucionando el atraso tarifario. Recibimos 18 provincias en rojo, hay 20 en verde, mayoría peronista de las provincias. ¿Y la economía real? La economía real tuvo un retroceso real del año pasado de 2,5%. Ese es el dato justo, del cual 2,5%, un punto solo, es la sequía. Un solo punto se llevó la sequía. Ahora, 2,5%, ¿qué quiere decir? Y es lo mismo, 2,6%. Es 2,5% en el 2014. ¿Vos escuchaste tantos alaridos del peronismo en el 2014? En el 2009, menos 6%, más del doble. ¿Escuchaste todo esto? Que la situación de hoy, menos 10% en el 2002. ¿Vos querés decir que la situación de hoy es igual o mejor que otras situaciones como las que describiste, 2009 y 2014? Estamos en una situación difícil, peor de la que esperábamos. Pedimos públicamente disculpas a la gente y aceptamos que hemos cometido errores. Ahora, no estamos ni en el Rodrigazo, ni en la tablita de Martínez de O que terminamos en Malvinas, ni en la hiperinflación, ni en el 2001, ni en el 2002. Estamos en una situación difícil. Estamos en una situación difícil, parecida a la del 2014, pero no dramática, y con todas las variables económicas que llevaron a la decadencia argentina, arreglándose o ya corregidas. Ojalá sea así. El 2001 no empezó en el 2001, empezó en el 98, fue un proceso recesivo largo que terminó en una catástrofe. El gobierno de la Rúa. Exactamente, y después terminó en una catástrofe. La verdad que estamos en un proceso recesivo, eso no lo discute nadie, y entonces tenemos que empezar a parar la cosa. El gobierno anterior trató de tapar el sol con la mano, y fue un error el cepo cambiario, las DEJA y varias cosas. De ahí a decir que lo que está funcionando hoy es correcto, no tiene sentido. Yo diría, además del tema de los alimentos, hay otro punto. La pobreza estructural hace rato que existe en la Argentina. ¿Qué es lo diferente hoy? Que los alimentos están por las nubes y que las familias se endeudan. Los costos fijos de las familias son altos como nunca antes en la Argentina. Puede pagar luz, gas, agua, alimento, transporte. ¿Es peor la pobreza de hoy que el mismo número que antes? Porque el gobierno dice que hay más infraestructura, es una pobreza con más infraestructura. Hubo más infraestructura en el 2017 sin lugar a dudas, no en el 2018 y no la va a haber en el 2019 porque el presupuesto marca una caída importante. Y lo que es pobreza con endeudamiento. No solo hay sectores pobres, sino que están endeudándose al 180% de interés anual la financiera de esquina porque no le alcanza. Esa es la realidad, esa es la foto. Ahora, yo les quiero preguntar a los dos porque es una cosa apasionante que yo escucho a una parte de la Argentina y dice, Labaña es el nuevo salvador de la patria. ¡Wow! Y escucho otros y dicen, Labaña, no pone, pero Labaña que ni empiece a hablar porque le vamos a sacar todas no los antecedentes penales porque no los tiene, los antecedentes como economista, que fueron un desastre. A ver cuál es la película, quiero escuchar uno y otro. Quiero escucharte, Fernando. Labaña. A mí me asombra el prestigio de economía eficiente que tiene Labaña. Labaña fue funcionario de casi todos los desastres que terminaron en la Argentina. Fue funcionario del gobierno de Isabel, que terminó en el Rodrigazo. ¿De Helbar? No. De Helbar, sí. Y terminamos en el Rodrigazo. Fue funcionario del gobierno. ¿Pero qué era? Yo tampoco lo quiero defender a Labaña. Era secretario de producción, no era un pinche, era un secretario de Estado.
Con Alfonsín también ocupó un cargo de una secretaría, terminamos en la hiperinflación. Y la verdad, era pero embajador con la que ustedes alcancen un 9% de crecimiento. Pero qué vivo, a mí me encanta esto que dice, a ver, ¿dónde quedó ese 9% de crecimiento? A ver, que me nombre una obra pública. Y él va a decir que se fue. Vamos a decir, denunciando la cartelización de la obra pública. Sí, cartelización de la obra pública, si era funcionario la tendría que haber denunciado. Porque si no, estamos en la misma de Sergio Massa y Alberto Fernández, que estaban ahí y no vieron nada, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, después de 3 años encontró la cartelización de la obra pública. Tercera pregunta, ¿quién terminó con la cartelización de la obra pública? Este gobierno, que dejó las manos libres a la justicia y se terminó la cartelización de la obra pública hasta los primos del presidente y todos los que estaban ahí están denunciados y tendrán que dar explicaciones. Ahora, volviendo a Labaña. Labaña lo que hizo es heredar un ajuste monstruoso que fue el que hizo Dualde en el año 2002. Es cierto que la situación era difícil, pero también era difícil en el 2015. Este gobierno no hizo lo que hizo Dualde, no mandó a la pobreza al 50% de la población y casi el 60%. Y Labaña lo único que hizo, cierro con esto, es tomar un país que había sufrido un enorme ajuste, que tenía verde en todos los números, superávit, gemelo y qué sé yo, y empezar todas las políticas que terminaron donde terminaron, porque fue Labaña el que empezó con el atraso tarifario, fue Labaña el que empezó con los aumentos de sueldo sin relación con la productividad, fue Labaña el que empezó todo el desastre que terminó después. Daniel. Cuando Labaña asume como ministro, los bancos estaban cerrados. Es el que empieza de a poquito a armar el esquema. El PRES que hacía el 7% cuando subió Labaña. Perdón, me indigna que digas una cosa que no es cierta. Asumió con los bancos cerrados. Cualquiera puede googlear y darse cuenta que efectivamente es así. Cuando lo van a buscar, los bancos estaban cerrados y no abrían. Abren los bancos, empieza a desarmar el esquema, crece la economía, no solo por la capacidad de uno u otro, pues sino porque hay viento de cola y la soja está alta, pero tiene una política clara de empezar a mover la estructura productiva. ¿Qué es lo que pasa hoy simplemente parecido? Muy corto. Antes lo que teníamos era la capacidad ociosa muy alta, o sea, 40% de la actividad económica faltaba, se podía desarrollar un montón. Hoy pasa lo mismo, la industria está trabajando al 40%, con lo cual si alguien empieza a mover industria, textil, construcción, metal mecánico, empieza a desarrollarse la Argentina. Yo creo que hay que ir por ahí. Ojalá que suceda así. A mí me gusta por lo menos que se puedan discutir con cifras, con argumentos. La gente después dirá quién tiene más razón o de quién está más cerca. Les agradezco muchísimo. Gracias. Facundo Pastor, pasemos directamente a los proyectos del Código Penal, el nuevo Código Penal que tanto se está discutiendo, que tiene que ver con la seguridad, desde los motochorros, la violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Podemos pasar directamente a eso? Claro que sí, Luis. Mirá, así voy a hablar inmediatamente con Mariano Bonini. Por supuesto, es uno de los temas del día porque finalmente se empezaron a conocer los principales cambios de lo que sería la reforma integral del Código Penal. Breve aclaración, tenemos Código Penal de 1921. 1921 con cerca de 900 reformas. Algunos de los principales lineamientos e ideas, bueno, se vienen mayores penas para narcotráfico, para delitos vinculados a la corrupción, para terrorismo. El tema del aborto, un tema que ha generado muchísima polémica, mismas penas a mujeres que aborten. En este caso el juez va a poder eximir la pena teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer justamente el hecho, pero ha generado polémica. Cortes de calle, los piquetes popularmente conocidos, va a haber penas más duras. Los delitos en motochorros, va a haber agravante para aquellos que cometan delitos en motos, tenencia de droga, se va a discutir la despenalización, para la tenencia de uso personal. 2 puntos más, tenencia ilegal de armas, 3 años y 6 meses de prisión con cumplimiento efectivo. Dato a tener en cuenta, teniendo en cuenta que hay muchas armas en la calle. La inmigración ilegal, van a aumentar las escalas penales por documentación falsa o reingreso con prohibición, algo que se ve mucho. Y lo último, 2 puntos finales, Luis, delitos incorporados contra el medio ambiente, interesante este tema, contra espectáculos futbolísticos, tema que vemos habitualmente, delitos informáticos, que ya hay algunos que se incorporaron, pero es un desorden total, y los homicidios viales con mayores penas. Bueno, Mariano Boneschi, gracias por venir acá, ¿no? Llegaron. Se llegó y es importante. Uno mira, yo no soy un experto, ¿no? Pero bueno, lo estuvimos hablando un poco con Silvina y con otros abogados. Es un código, es nuevo y es actual. Y yo he visto, por ejemplo, que se incorporan las declaraciones juradas de los sindicalistas, por ejemplo, como si fueran funcionarios públicos. Digo, ya es como un mundo diferente. A ver, es un código para todos los argentinos. 3 cosas. Seguridad, de lo que estuvieron hablando. Igualdad ante la ley, de todos. Del ciudadano de a pie, pero del funcionario público.
de la cárcel y la devolución del dinero mal habido. Y progreso económico. Se incorporan todos los delitos económicos, tributarios, cambiarios, de los delitos vinculados con el contrabando, pero también la responsabilidad empresarial. Igualdad ante la ley, seguridad, que una persona con un arma sin autorización no puede estar caminando por la calle. Igualdad también de género. La perspectiva de género es considerada con un tercio superior de la escala penal. Buscamos un código penal que priorice los valores de la sociedad argentina. Ahora, yo veo, Mariano Boleski, bien el Código Penal, usted corríjame, porque yo por ahí no marco todo y lo leo. Pero con este Código Penal ya no va a haber más corte de tránsito en el Obelisco, por ejemplo. O es muy difícil que no sea penalizado. El Código Penal prioriza lo que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema. Debe haber una vía alternativa. Buscamos en este Código Penal consagrar todos los derechos constitucionales en juego. Los de protesta social, pero los derechos de ir a un ciudadano que pueda llevar a sus hijos al colegio, al médico, a trabajar. Los derechos constitucionales de todas las personas, de la persona por nacer, pero también de la libre disposición del cuerpo de la mujer. Este Código Penal, que es para todos los argentinos, tiene como norte la Constitución Nacional. Silvina, ¿estuviste leyendo las nuevas medidas del Código Penal? No, grandes rasgos, no en profundidad. La verdad que estuve mirando las noticias que fueron saliendo, pero no leí el nuevo proyecto. No, a mí me comprometo a leerlo. Me parece ciertamente más actual y más moderno. Porque yo, a ver, por ejemplo, en el tema de la seguridad, me parece que hoy los elementos que tiene este código en seguridad no los tiene, no existe eso en la ley. Se busca el cumplimiento efectivo de la ley penal. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, los casos en los cuales se cometen delitos graves no hay derecho a la libertad condicional. Los casos de violación, un caso de reincidencia, un caso de violación, de secuestro extorsivo debe cumplirse íntegramente la ley penal. Los casos menos graves, de 3 años de prisión, pueden ser sustituidos por una pulsera electrónica o una prisión domiciliaria. ¿Por ejemplo qué? Los casos de penas inferiores a los 3 años, el que acaban de manifestar de tirar proyectiles, elementos contundentes en una manifestación colectiva. Aquellos delitos con penas inferiores a los 3 años de prisión tienen penas alternativas. No buscamos saturar las cárceles, sino buscar un equilibrio, que se aplique efectiva la ley penal, que se mire al imputado, pero que también se mire a la víctima y que se pueda dar seguridad a la nación. A ver, cuando recién Fernando Iglesias hablaba que lo amenazaban de muerte por Twitter y hablamos de meterse con la informática. ¿Qué prevé ese tipo de delitos cosas? Informáticos vinculados con phishing, obtener información. Phishing es obtener información, lo que tiene que ver con infiltrarse en base de datos del Estado, pero también de particulares. El grooming, la tenencia de pornografía infantil. El acoso laboral es otro de los delitos que tiene que ver con la protección de las personas que en situación de vulnerabilidad en el ámbito del trabajo puede ser víctima, va a tener tutela penal. El medio ambiente, el tráfico de bienes culturales, tráfico de sangre, delitos genéticos, lo que tiene que ver con los delitos económicos, evasión fiscal, contrabando, delitos cambiarios, tipificados, soborno entre privados, recupero del dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal. Todos los delitos que ya estaban previstos, más también delitos internacionales, terrorismo y financiamiento en el nuevo Código Penal. Le voy a hacer una pregunta y me la contesta después, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si está tan bueno el Código Penal, el Congreso en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral, no se va a sentar a discutirlo? No me conteste todavía, por favor. Los Haroldos vinos finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Otra vez las elecciones en el medio, entonces? Este es un código de consenso. Tiene el consenso, fue visitada cada una de las provincias de la Argentina, consultados los gobernadores, diputados, senadores. Es un código posible, federal, para todo el país. Debe ser aprobado. Tal vez son elecciones, tal vez se apruebe en una Cámara en este año y la otra Cámara el año que viene. Pero es un código para todos los argentinos. Gracias. La última, Silvina. ¿Cómo crees que va a seguir este operativo de venganza? ¿La venganza será terrible o el Ministerio de la Venganza? Bueno, van a seguir, cada vez van a ir aumentando. ¿Por qué? ¿Por qué van aumentando? Y porque ellos desde el momento en que cayeron en prisión y que fueron viendo su poder diluirse de sus manos diariamente, prometieron venganza. Yo recuerdo una anécdota cuando fue conocida, Garabano entró al penal y se encontró con Cristóbal López y Cristóbal López le dijo, el año que viene vos vas a estar acá y yo voy a estar ahí porque vamos a volver. Se lo dijo al ministro de Justicia, así que imagínate. ¿Me repetís qué dijo? Le dijo, el año que viene vos vas a estar acá
y yo voy a estar ahí, al ministro de Justicia. Y eso es lo que piensan. Gracias, Silvina. Gracias.